Ven Señor, ven Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Ante ti venimos hoy a declarar: nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Cámbianos, toma nuestro corazón, hazlo como el tuyo, oh Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios. Que tu reino venga con poder. Que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. El Señor, el Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar. Buenas noches para todos y bienvenidos una vez más a un tiempo de buenas nuevas. Un saludo especial a los que logran conectarse en esta noche para escuchar la poderosa palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este día que está terminando, por su bendición, por su misericordia y por todo lo que Él ha hecho en este día en nuestras vidas. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar en esta preciosa noche y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a colocar delante del Señor nuestra vida, todo lo que hemos transitado en este día, todo lo que ha ocurrido, y vamos a presentarlo delante del Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias por esta noche maravillosa, Señor amado, porque podemos en este tiempo compartir tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en este día en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, por habernos guardado en nuestro salir y nuestro entrar, por habernos protegido, Señor, por haber guardado a los nuestros. Señor, gracias porque podemos en esta noche, Señor, reunirnos y así de esa forma, Señor, poder escuchar tu palabra, ser llenos de tu palabra, ser ministrados por el poder que hay en tu palabra. Espíritu de Dios, te pedimos que esta noche nos hables, nos reveles tu palabra, nos impregnes con tu gloria y que podamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, Dios Todopoderoso, ser transformados, ser llenos, ser bendecidos por el poder, el espíritu y la vida que tiene tu palabra. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, toma el control, sé tú ingresando a cada familia que en esta noche, Señor, abre las puertas de su corazón, las puertas de su hogar, para que tu palabra entre, Señor, y haga lo que deba hacer. Bienvenido, Espíritu Santo, y toma el control en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta noche me gustaría hablarles acerca de la inspiración divina del Señor. Así que vamos a leer Segunda de Timoteo, el capítulo 3, del verso 16 al 7. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. La palabra inspiración tiene dos significados. La primera se refiere al ingreso del aire al organismo a través de la nariz. Y la segunda hace referencia a la iluminación que una divinidad o una fuerza sobrenatural aporta a una persona.
La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron inspiradas o iluminadas por una fuerza sobrenatural del Señor. Todo con el propósito de ejecutar el perfecto plan de Dios. El Señor tiene un plan con cada persona sobre la tierra. La cuestión es que muchos todavía no se han dado cuenta de esto. Todavía andan divagando, pensando, meditando. Veamos algunos ejemplos que contempla la palabra de Dios. Leamos Lucas, capítulo 15, del 11 al 16. Mire lo que dice Lucas, capítulo 15, del 11 al 16. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta historia cuenta cómo el Señor nos muestra una parte de lo que estamos hablando. El menor de los hijos estaba pensando, divagando en qué iba a hacer con el dinero que su padre le iba a entregar. Él tenía un plan para gastar ese dinero. No había cabida para otra cosa en su mente, no había planificado nada, no había organizado nada, solo gastar en sus deleites. Lastimosamente las cosas no le salieron como él quería. Todo porque no había en él una inspiración divina. La inspiración de Dios es importante para que meditemos sobre los pasos que vamos a dar. También dicen los versos que por causa de no tener una inspiración divina, vivió perdidamente y gastó todo lo que tenía. Por causa de no haber tenido la inspiración de Dios, Dios quería invitarlo a planear, a organizar, pero por causa de no tener eso, vivió perdidamente, malgastó todo. Aunque no lo creamos, Dios nos ha dado dones, talentos y capacidades para desarrollarlos. Por eso es importante dejar de andar meditando, divagando, pensando y comenzar a decirle: Señor, envía sobre nuestra vida tu inspiración. Ilumíname, Señor, porque Él es el único que puede inspirarnos para guiarnos a cumplir el perfecto plan sobre la tierra. Veamos otro ejemplo que está en Mateo capítulo 4 del 18 al 20. Vamos a leerlo, dice Mateo capítulo 4 del 18 al 20 y mire lo que dice la palabra del Señor. Pasando Jesús sobre el mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Jesús llama a estos hombres en este segundo ejemplo, en este otro ejemplo, y los inspiró tanto que en realidad se convirtieron en pescadores de hombres, pescadores de familias enteras, para que se acercaran al Creador y pudieran conocerlo, pudieran conocer su magnificencia, su poder, para que el rumbo de sus vidas diera un cambio sobrenatural. Esto nos enseña que el cambio realmente viene cuando somos inspirados por el Señor, cuando Él nos ilumina enviando su sabiduría. La vida de aquellos hombres que Jesucristo llamó cambió totalmente. Eso ocurre cuando Dios inspira a una persona. El ser iluminados por Dios en ocasiones tiene que ver con la apertura hacia algo que antes no se conocía. Ellos no conocían nada sobre ser pescadores de hombres. Ellos solamente conocían una sola cosa. Los hombres que fueron llamados por Jesucristo el Señor sabían sobre remendar redes, cómo pescar, cuál era el tiempo propicio y hasta la luna ideal. Pero cuando se acercaron a Jesús y tuvieron contacto con Él, se abrió un nuevo panorama para sus vidas. Se dieron cuenta que con la inspiración de Dios podían ir mucho más allá de sus propias capacidades y posibilidades. Ahora leamos otro ejemplo que está en Juan capítulo 3 del 1 al 12. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3,
Del verso 1 al 12 dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las cosas celestiales? Nicodemo estaba siendo llevado por Jesucristo más allá de sus límites, de lo que había visto o de lo que había escuchado. Pero le costaba comprender todo en solo una noche. Nicodemo necesitaba más tiempo. Así hay personas hoy. Quieren que el Señor en tan solo unas horas les muestre toda su magnificencia, todo su poder, que les revele cosas escondidas, pero no tienen en cuenta que la iluminación, la inspiración de Dios requiere tiempo. Por eso Jesucristo, cuando llamó a los discípulos, les dijo: vengan en pos de mí y los haré. Eso denota tiempo, preparación para que venga la inspiración y una vez llegue, ilumine y pueda transformar al que la recibe. A veces no es solo el tiempo de estar en su presencia, también tiene que ver con el tiempo perfecto de Dios para que venga esa inspiración. Eso le ocurrió a Nicodemo. A pesar de que era el maestro de la ley, tuvo que esperar hasta ese día para ser iluminado por el Señor Jesús. El tiempo perfecto del Señor y tiempo en su presencia, para luego, lógicamente, ser transformado por Él, por su gloria y por esa inspiración sobrenatural. Ahora, es importante resaltar que ser inspirados es solo la primera fase. Recordemos lo que leímos en Timoteo. Allí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Eso quiere decir que nuestra parte consiste, hay una parte que debemos hacer, y esa parte consiste en conocer lo que dicen las Escrituras. Si la Escritura es útil, no debemos desecharla, tampoco ignorar lo que en ella está escrita. El ignorarla puede traer lo contrario, es decir, falta de iluminación y de transformación. Vamos a leer Mateo capítulo 13 del 53 al 58. Evangelio de Mateo capítulo 13 del 53 al 58. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera se maravillaban y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Los habitantes de Nazaret tuvieron la oportunidad de ser iluminados y obtener transformación, pero la incredulidad de ellos hizo que siguieran en su misma ignorancia. Para los habitantes de Nazaret resultaba imposible creer que aquel Jesús que ellos conocieron pudiera ser la persona asignada para traer la inspiración de parte de Dios. Por haber ignorado la inspiración enviada por Dios, se perdieron de todo lo que Jesús iba a hacer en ese lugar. Ellos prefirieron continuar con sus vidas
así como estaban ignorando, desechando, haciendo a un lado la inspiración de Dios. Cuando eso ocurre en una persona, en una familia o en una nación, no podemos esperar que venga nada bueno, solo más de lo mismo, es decir, generaciones llenas de tinieblas. Leamos lo que dice Mateo capítulo 19, del 16 al 22. Unas hojas más adelante, Mateo 19, del 16 al 22. Entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesucristo quería iluminar a este joven, que supiera dónde estaba su corazón y qué era lo que realmente lo estaba guiando o lo estaba motivando. Pero el joven rico quería seguir en lo mismo, amando sus posesiones. Las tinieblas lo tenían cegado. La iluminación quería llevarlo al punto de transformarlo, ayudarlo a dejar de amar lo material, de mirar hacia otras cosas más importantes. Así como hizo con los discípulos, ellos más que nadie sabían lo que estaba ocurriendo, qué quería hacer el Señor con aquel joven rico. Sin embargo, pudo más la codicia del corazón de este joven, las tinieblas que habían en él, que la inspiración de Dios. Los ejemplos que hemos visto, los discípulos, Nicodemo, los habitantes de Nazaret, el joven rico, solo son unos pocos ejemplos de todos los que están contemplados en la Biblia. Lo más importante es que hasta el día de hoy, Dios desea llevar a los hogares, a las familias, a las naciones su inspiración, pero muchos siguen ignorándola. Prefieren continuar con sus vidas en la ausencia de la iluminación de parte de Dios. Ahora, lo bueno de todo esto es que Dios no nos obliga. Precisamente la Biblia dice algo sobre esto, que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a las personas a que reciban su iluminación, a que reciban esa transformación. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 9 al 12. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, del verso 9 al 12, dice así: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén y amén. La luz verdadera, la que alumbra e ilumina, no la que obliga. Jesús quiere alumbrar nuestros corazones. El Señor quiere iluminarnos, quiere transformarnos, quiere sacar de nosotros toda tiniebla, pero depende de nosotros. Somos nosotros los que debemos dar el segundo paso. Él ilumina. Es esa luz que viene de parte de Dios. Esa luz, al entrar en nuestro corazón, nos va a hacer entender que tenemos autoridad de ser hijos, de ser hijas de Dios. Por lo tanto, se va a dar cuenta, aquel que recibe la luz, se va a dar cuenta que hay algo más grande, que hay algo sobrenatural, algo imposible de describir con palabras, porque sentirá en su corazón de parte de Dios que ha sido llamada para caminar de una forma diferente, para vivir de una forma diferente, para enfocar su mirada y todo su ser hacia la eternidad. Eso fue lo que vivieron y sintieron los discípulos del Señor. De esa forma caminaron cada vez que estaban con el Señor. Cuando Él los llamó, vivían allí, mantenían con el Señor y comenzaron a darse cuenta que había algo más grande, algo sobrenatural. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6, del 60 al 69. Vamos al capítulo 6,
Y vamos a leer del 60 al 69. Mire lo que dice. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren también irse ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando sabemos que la palabra de Dios es útil, como leímos en Timoteo, vamos a poder entender lo que dijo Jesús, el Señor, en estos versos. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eso, transformándolo en nuestro tiempo, es reconocer qué significa para nosotros, para nuestra vida, lo que el Señor nos ofrece. Los discípulos se dieron cuenta. Simón Pedro se levantó y habló. Los demás quisieron irse. Los demás no siguieron al Señor, pero ellos se dieron cuenta de la realidad. Debemos reflexionar qué vamos a hacer. ¿Vamos a actuar como los que se volvieron atrás? ¿O vamos a hablar como Simón Pedro? Señor, no vamos a volver atrás a lo de antes, a las tinieblas de donde tú nos sacaste, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Es importante observar lo que hicieron estos hombres que estuvieron con el Señor y que recibieron esa iluminación, que recibieron esa inspiración. Esa inspiración los llevó a hablar de una manera diferente. Esa inspiración los llevó a actuar de una manera diferente. Los demás no aguantaron esas palabras. Los demás ni siquiera se percataron que estaban actuando bajo tinieblas, que necesitaban ser iluminados y transformados, que necesitaban ser llenos de la palabra del Señor. Desde esta noche es importante comenzar a comprender lo que está escrito en las Escrituras, que toda es inspirada por Dios y es útil para nosotros, para ayudarnos a reflexionar sobre los pasos, las decisiones, el comportamiento, la actitud que tenemos en nuestro paso sobre esta tierra de los vivientes. Recordemos que es pasajero. Si algo nos enseñó la pandemia es que no hay una verdad absoluta, que nada está simplemente asegurado por lo que nosotros creemos o pensamos. Si algo nos enseñó esta pandemia es que nuestro paso por esta vida es limitado. Así que es importante aprovecharlo y es importante recibir esa inspiración y esa iluminación de parte de Dios, la cual es la única que nos va a ayudar a ser transformados. Solamente a través de la inspiración de Dios puede llegar la transformación del ser humano. De lo contrario, va a caminar en las mismas tinieblas de siempre y va a permanecer así de generación en generación. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender, a reflexionar todos los días de nuestra vida, Señor, a no volver a las mismas tinieblas, a renunciar definitivamente a ellas, Señor amado, y a expandirnos hacia lo que tú tienes para nosotros, hacia un panorama diferente, Señor, en nuestra vida, para nuestras familias y para nuestras futuras generaciones. Señor, ayúdanos, derrama sobre nosotros fuerza, sabiduría y revelación. Y ayúdanos, Señor, cada vez que leemos tu palabra, a encontrar lo que tú desees que encontramos, vida y espíritu para nosotros, para que salgamos adelante en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier dificultad y cualquier crisis, reconociendo que tú eres el dador de vida y reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso.
Bendecimos tu nombre en esta noche. Derrama tu gloria sobre cada persona que está allí escuchando tu palabra y derrama tu bendición, Señor, este resto de semana. Que los cielos se abran, Señor, y que caminemos guiados bajo tu mano poderosa. Te damos la gloria, te damos la alabanza y te damos la exaltación, Dios del cielo, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo mucho más. Recuerden que este domingo nos vemos a las 9 de la mañana también por este canal. Y nos vemos el viernes en Mañanas con Cristo. Un abrazo para todos, bendiciones y que el Señor continúe obrando de manera sobrenatural. Ven Señor, ven Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos